Buenos días a todos. Vamos a empezar las ponencias. En primer lugar, van a intervenir Francisca Vázquez y Fernando Paniagua, dos maestros de educación infantil y primaria. Su actividad docente es amplia y notoria en la búsqueda de nuevas formas de enfocar la educación. En los últimos años, su actividad educativa ha estado encaminada a potenciar las posibilidades que tiene el arte dentro del aula para los diferentes ámbitos y áreas de conocimiento. Se han conocido en este museo, precisamente, gracias a los cursos que organizamos al área de educación, y surgió así este proyecto original y sugerente que a continuación les van a presentar. Esperamos que sea de su agrado, cuando queráis. Bien, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación y al Museo del Prado por esta oportunidad que nos brinda y al área de educación, a la comisión que ha elegido también nuestro trabajo. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Buenos días a todos. Primero lo que vamos a ver es un pequeño vídeo que se ha realizado en el aula mía de infantil para que nos dé una idea un poco general de cómo ha sido el trabajo. Con un trabajo de infantil y continuamos exponiendo la ponencia. ¿Podemos utilizar una obra del románico del siglo XII? Es la gran pregunta que nos hemos hecho para este trabajo. Instalada en este museo, en el Museo del Prado, la cortina de San Baudelio, para llegar a crear nexos de conexión en estos dos mundos educativos diferentes. Hombre, evidentemente, como hemos visto, la respuesta es afirmativa. Es decir, en una obra ha unido a dos niveles educativos y se ha realizado un buen trabajo y se puede trabajar. Venimos de dos mundos diferentes, de un centro privado. Yo de un centro público. Un entorno urbano. Yo de un entorno rural. Educación infantil. En educación primaria. 2, 3 años. 9, 10 años. Profesora. Y profesor. Todas estas diferencias se juntan en esta obra del Prado, en la cortina de San Baudelio. La hemos utilizado en un entorno diferente totalmente, en que nos encontramos con un recorrido y experiencias totalmente diferentes, pero con un fin en común que se da en ambas etapas, en ambos niveles. Que es utilizar el arte como modelo para enseñar diferentes materias y ámbitos de experiencia. Vamos a destacar en este proyecto una metodología común, unos materiales y actividades en infantil, materiales y actividades en primaria, que lo hará Fernando, la intervención del adulto, porque consideramos que es muy importante, y luego una pequeña conclusión. Bien, pues empezamos con la metodología, que hemos intentado buscar nexos de conexión, puntos en común de estos dos mundos totalmente diferentes, supuestamente, pero que son el mundo educativo. Empezamos con la primera idea que, a la hora de juntarnos y buscar estos puntos de conexión para a nivel metodológico, ha sido la flexibilidad. La flexibilidad creemos que, en principio, por el carácter que tiene este proyecto, es primordial, porque adaptamos una misma obra, un mismo trabajo desde el área de matemáticas, lógico-matemática, para trabajarlo en dos niveles totalmente diferentes. Luego el juego, porque pensamos que la mejor manera de aprender es jugando. ¿Y cómo? Aprender a mirar, aprender a actuar, aprender a hacer, aprender a aprovechar, aprender a conocer, aprender a inventar y aprender a apreciar.
Luego el azar. El azar es una cosa que está ahí, que no sabemos qué es, pero está. Entonces, se trata de utilizarlo como algo casual. No tiene ningún planteamiento, pero está ahí. Y eso, cuando surge en el aula, lo tenemos que coger y aprovecharlo porque nos va a dar muchísimas posibilidades para trabajar. Y esta misma situación del azar que se puede dar en clase, de situaciones, plantea que nuestra metodología es una metodología abierta, porque también el hecho de cómo estamos haciendo distintos niveles necesita que sea abierto, pero estamos abiertos también a las propuestas que se puedan dar en el aula con los alumnos. Bueno, vamos a pasar ahora a los materiales de infantil. En el aula de infantil son niños de 2-3 años, son muy pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer es darles una serie de materiales que ellos conocen, pero que les vamos a dar un uso totalmente diferente de los que ellos tienen, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con unos soportes, que van a ser unos soportes diferentes y algunos básicos, ¿no? Como son el papel continuo, blanco, como puede ser el papel de pintor, que es muy bueno para trabajar en mesa porque tiene un lado adhesivo y no se les mueve mucho. ¿Me lo puedes ir moviendo, Fernando, por favor? Sí. Y luego, soportes como tablas de cajas de fresas y tablas grandes de 60 por 20. Y luego, como materiales, vamos a usar materiales, pues eso, como pueden ser anillas de cortina, como pueden ser tapones, como puede ser las tablas que os he dicho, bicelo, cola y, lo más importante, la magia, la nogalina. La nogalina nos va a dar mucho juego para el descubrimiento de lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con las actividades. Las actividades en infantil yo las divido en 3 partes. Las previas, que son las que ponen en contacto al niño con los diferentes materiales, los diferentes objetos y los diferentes juegos que vamos a utilizar. Luego las primordiales, que son las esenciales, y luego las de extensión, que son como las que podemos decir, como las que, para asegurar un poquito más que eso que hemos estado jugando, que con eso que hemos estado aprendiendo, se quede más interiorizado, ¿no? Entonces, las previas ponen en contacto con lo que estamos trabajando, como puede ser jugar con los círculos, buscar círculos. Y luego, en las primordiales, esta es la primera actividad primordial. En la primera de arriba tenemos un mural blanco, donde hay una serie de ceras, unos círculos que están dibujados con cera blanca grasa. Los niños entran en el aula, lo tocan, lo ven y les invitamos a que jueguen con la nogalina a ver qué es lo que pasa. Evidentemente, ellos cogen sus brochas porque sus movimientos de brazo van de codo a dedo y expanden la nogalina. Entonces, van descubriendo cómo van saliendo los círculos. En esos círculos es lo más parecido a la cortina de San Baudelio. Son círculos grandes, son círculos pequeños, hay círculos dentro de cada círculo, hay zonas donde no hay círculos. Entonces, el final de esta actividad primordial es un mural que hemos hecho, un mural grande que está instalado en el aula junto con lo que es el mural de la cortina de San Baudelio. Samiro, está allí. Nos hemos dejado el mural allí. Entonces, los niños con la nogalina van pintando y van saliendo esos círculos. Entonces, al salir esos círculos, lo que más les llama la atención es el poder de esa cera grasa que está ahí. Les llamó muchísimo la atención los chorretones y les llamó también muchísimo la atención que había zonas que no había nada. Entonces, eso nos dio pie para poder utilizar ese tipo de azares, entre comillas, para utilizarlo en otras actividades de infantil. Ya. Luego, hemos estado trabajando con tapones, que a ver si viene Fernando y me lo hace, porque si no, yo no sé. Venga, ya. Le doy. Estos son anillas de cortina. O sea, anillas de cortina de las que, bueno, se han ido acumulando y entonces, ¿qué estamos haciendo? Reutilizar una serie de materiales. Entonces, vamos a trabajar nuestro yo individual para luego exponer nuestro yo comunal. Lo único que necesitamos son tablas de cajas de fresas, anillas de cortina y tapones. Entonces, se trata de pegar los círculos, que son los tapones, dentro de las anillas y formamos lo que es una cortina comunal, de nuestro yo comunal. En la actividad de arriba son tapones y las sonajas.
Las sonajas son los restos que quedan de las panderetas en Navidad, porque luego están todas destrozadas, que lo hacen los ruidos, clic, 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 clic. Bueno, pues eso se va guardando. Y entonces se trabaja en grupo de 4 niños por mesa, se coloca los sacos, saquitos pequeños donde hay tapones y hay las sonajas, y cada niño va utilizando el material que él quiere. Evidentemente, siempre el soporte tiene que ser mínimo DIN A3, no puede ser más pequeño, porque, claro, no hay espacio, ellos necesitan espacio para poder trabajar, ¿no? En esta imagen vemos que no han mezclado ni las sonajas con tapones, ni tapones con sonajas. Las sonajas son sonajas y las han colocado en el orden que ellos han querido. Y donde están los tapones, han utilizado tapones grandes. Esta actividad estuvo, la verdad que parecía que no había niños en el aula. Estaban muy callados porque estaban muy pendientes de ir colocando sus tapones y sus sonajas en el orden que ellos habían preestablecido. Evidentemente, todas estas imágenes, esas láminas están en el aula, han estado instaladas en el aula. Y luego, como una actividad de extensión, es el mural de 4. Yo lo llamo de mural de 4 porque es el papel de pintor que se pone en mesa redonda. Tiene una cinta adhesiva que nos permite que los niños puedan pintar perfectamente bien en el papel sin que se mueva mucho y sin que se rompa mucho, ¿no? Entonces, esta actividad se hizo con cera grasa, porque es más fácil para manejar con niños tan pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvieron pintando con círculos. A una niña de repente se le ocurrió coger los acrílicos, puesto que en el aula yo trabajo mucho con el acrílico, ¿no? Y cogió el color magenta. Y vemos cómo empezaron cada uno a dibujar encima de los círculos que habían dibujado, sin que nadie les dijera nada, sus propios círculos. Evidentemente, estos círculos en algunos hay triángulos, es decir, hay esquinas. Todavía su grafía no es perfecta, pero sí ya van teniendo la noción interiorizada de lo que es el círculo. Ahí estamos trabajando ya el círculo de la cortina de San Baudilio con nuestros propios círculos, ¿no? En esta actividad hubo mucho bullicio, porque claro, los niños se estaban moviendo, algunos papeles, bueno, pues funcionó. El caso es que funcionó porque ellos eligieron libremente el color magenta y el color blanco. El color blanco no lo utilizamos nunca en el aula, pero está ahí. Lo cogieron, se utilizó y quedó este pequeño mural. Y para terminar con esta actividad primordial, Fernando, pasa por favor la diapositiva. Este es el mismo juego que la cortina. Lo que pasa es que es individual. Nos vamos a fijar en esta imagen de aquí. En esta imagen de aquí, este niño tiene perfectamente interiorizado el concepto de círculo. Lo que pasa es que gráficamente todavía no ha sido capaz de conseguir el círculo. ¿Cómo es capaz de conseguir un niño un círculo? Acabar donde ha empezado. Pero, en cambio, si nos fijamos en el rastro que ha dejado con la nogalina, sí hay un movimiento circular en la nogalina. Entonces, él sabe perfectamente lo que es el movimiento del círculo. Y en la otra imagen vemos como una niña ha dibujado su cortina personal con sus 3 círculos arriba, 4 círculos perfectos arriba y 2 abajo. Y luego la nogalina para que eso salga, para que eso lo vean, ¿no? Ese trabajo se hace individualmente. Y yo lo llamo un poco de extensión para ver cómo los conceptos van quedando dentro de los alumnos. Y terminamos con otra actividad que está hecha, que es la que hemos visto en el vídeo. Son tablas de 60 por 20, donde se ha utilizado el color magenta, que ha sido el color que ellos han elegido. Esas piedrecitas son piedrecitas de monocapa, de los que se utilizan para las fachadas, que nos las trajo un padre al aula, y cola blanca. Entonces, se trabajó, se ve perfectamente cómo el trazo es mucho más libre, está mucho más amplio, está mucho más suelto a la hora de realizar los círculos. Como incluso cuando damos la cola blanca, el movimiento es casi circular también con el pegamento. Y a la hora de pegar esas piedrecitas, que ahí es donde está la complicación, algunos se decidieron a irlas pin, pin, pin. Otros más inquietos se dedicaron a coger puñados, a echarlos en la mesa y a aplastarlos. Entonces, aquí estamos trabajando el yo individual y pasamos al yo comunal, que es la instalación de nuestra cortina de San Baudilio. Y aquí vemos perfectamente cómo en esta pequeña cortina son círculos perfectamente reconocibles, algunos un poco más toscos, que les ha costado un poco más, pero perfectamente interiorizado el concepto del círculo, perfectamente interiorizado el concepto de dentro y perfectamente interiorizado la unión
de nuestro trabajo individual a nuestro trabajo comunal. Evidentemente, la música ha sido el envolvente en todas las actividades que se plantean en el aula. Y ahora continúa Fernando con sus actividades y materiales de primaria. Pues por suerte en cuarto de primaria los niños ya saben lo que es un círculo y saben hacerlo. Y entonces el planteamiento de los conceptos matemáticos que he querido sacar a través de la obra de la cortina de San Baudelio ha sido diferente. Sí que hay muchos puntos en conexión, porque vamos a utilizar muchos materiales de los que ha presentado Paca para infantil, para la parte que vamos a trabajar plástica o artística, pero también se van a unir otros materiales que el alumno va a tener dentro del aula o que el alumno tiene dentro del aula, que son los cuadernos, los estuches. No se compra ningún material, todos son materiales que tienen en el entorno y que tenemos dentro del colegio. Y luego, como también fundamental que abrimos y se abre la posibilidad en cuarto de primaria, es la utilización de Internet, de la página web que tiene el Museo del Prado, que nos brinda la posibilidad de utilizar esa imagen, la imagen de San Baudelio, que también nos brinda la posibilidad de investigar, y los alumnos ya con 9 o 10 años pueden investigar en Internet cuál es el contenido de esa obra y qué es lo que está contando. Y luego también utilizamos lo que es la informática como recurso mío para explicar una cosa fundamental, que es que la imagen que nos brinda el Prado no es la real, la única imagen real, y eso es importante que los alumnos lo puedan entender y comprender, es la que está instalada en este museo. Con lo cual, aquellos que están en un mundo donde las imágenes están funcionando continuamente, es muy importante pues, el jugar también con esa deformación de la imagen, porque no saben ellos cuál es la dimensión que tiene la cortina de San Baudelio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo les planteo, yo la obra no se la voy a plantear con la imagen y explicándoles qué es la cortina de San Baudelio, sino que yo utilizo el recurso que podemos encontrar en cualquier procesador de texto o de imágenes, que es deformar la imagen. Y aquí tenemos 2 ejemplos de deformación de la imagen de la cortina de San Baudelio con el permiso del Museo del Prado. Y yo lo que he hecho ha sido elegir aquella imagen que me podría servir para lo que quería plantear en el aula. La propuesta que hago yo no es una propuesta para explicar nuevos conceptos, sino que es una propuesta para poder jugar en momentos puntuales que tenemos, por ejemplo, en la semana de Navidad o en la semana de Carnaval, donde tenemos un montón de acontecimientos, pero luego se quedan horas ahí descolgadas y siempre nos quejamos todos, y yo el primero, pues que no sabemos qué hacer ahí. Pues yo tenía planteado estos juegos para desarrollar los conceptos matemáticos que habíamos trabajado en tercero y en cuarto, y a partir de esta imagen, la de los cuadraditos. Esta imagen de los cuadraditos, yo como de manera inicial o motivadora, le doy esa imagen a los alumnos, fotocopiada en blanco y negro, porque es el recurso que tenemos dentro del colegio, y lo que hago es plantearles unas preguntas a los alumnos. ¿Qué crees que hay ahí? O tú puedes expresar algo encima de eso. ¿Tú crees que hay algún concepto matemático en esta fotocopia? El alumno se pone a pintar encima de la fotocopia, utilizando los materiales plásticos que tiene a su alrededor, ceras, blandas en este caso, y vemos como, por ejemplo, esta alumna nos hace este dibujo que se aproxima mucho a lo que es la cortina de San Baudelio sin conocerla, y nos plantea que el título de este dibujo es La pirámide rara. Y que sí, dice que sí que hay conceptos matemáticos que son figuras geométricas que las hemos dado. Pues ahí vemos que hay cosas que no están claras en todo lo que ha ido procesando esta alumna. Después seguimos con otras imágenes que podemos tener de motivación, como también según el nivel madurativo que tenga cada alumno, pues va a expresar encima de esa fotocopia lo que crea, sin conocer en ningún momento que esto es una obra que está instalada en el Museo del Prado y que es la cortina de San Baudelio y que es del románico. Vemos como, por ejemplo, pues estos otros 2 alumnos han dibujado un robot multicolor,
que dice que sí, que hay un concepto de matemáticas, porque la hoja está dividida en más de 100 partes y hay fracciones y son matemáticas, con lo cual ahí ya me está dando juego también un poco a lo que quiero enfocar. Y después tenemos otro alumno que nos dibuja un animal, un caballo, que podría estar incluso en relación con otras obras que hay en Sant Baudelio instaladas en este museo, y nos dice que son figuras. A partir de esta actividad, yo la recojo, evalúo y veo cómo hay de 21 alumnos, 13 que sí que relacionan esta obra, esta fotocopia de la deformación de la obra de Sant Baudelio con conceptos matemáticos, y 8 no. Y pasamos a la siguiente actividad, que sería también de expresión. Bueno, esta última también es muy curiosa porque el alumno lo titula La batalla por la comida, y el concepto matemático es que sí, que hay concepto matemático porque es un número, un cero redondo. Entonces, está claro que sí, que es un cero y que es redondo. Vemos cómo se van uniendo cosas y vemos cómo también los alumnos tienen integradas cosas que si dejamos espacio para que salgan nos pueden dar mucho juego, ¿no? Luego hay otra parte que es primordial, que es la expresión, por supuesto esto se ha comentado en clase, y es la expresión escrita. Y es que los alumnos redactan, ya les doy la fotocopia en pequeño, original, ajustada a la forma original de la cortina de Sant Baudelio, sin decirles tampoco que es la cortina de Sant Baudelio, y que escriban qué creen que es y que hagan una redacción, ¿no? Es curioso, como también vuelve a pasar otra vez, que de 21 alumnos, 13 lo relacionan directamente otra vez con conceptos matemáticos, donde aparecen figuras geométricas, donde aparecen fracciones, divisiones, números. Y también de esos 13 alumnos que lo relacionan con conceptos matemáticos, escriben cosas relacionadas a como que es algo que está en una iglesia, es algo muy antiguo, es algo de la época de los romanos, es una pintura, porque ellos tampoco saben que es una pintura, es una fotocopia, ¿no? Entonces, eso a mí me da juego a poder investigar y ver por dónde puedo enfocar la actividad docente dentro del aula. Nosotros nos hemos quedado, que eso también es una singularidad, en el aula hasta aquí, no hemos desarrollado nada más. La parte siguiente que viene es relacionar la expresión escrita con los problemas, porque es un caballo de batalla que tengo yo con ellos para que puedan desarrollarlo. Entonces, hago relación a la expresión escrita desarrollando problemas donde aparecen conceptos que podemos ver en la obra, problemas matemáticos, como por ejemplo pues que si una obra del Prado está dividida en 12 círculos y hay 3 círculos rojos, 4 negros y 1 blanco, podría representar esos datos de forma de fracción. Entonces, todo eso lo van a ir elaborando y lo van a ir trabajando de manera individual, y se va a exponer dentro del aula, para luego pasar a una parte, que este es el ejemplo inicial que tengo porque no hemos podido terminar toda la propuesta, pero la parte que vamos a pasar es a poner en marcha todos esos conceptos que han ido saliendo, que hemos explicado, que hemos ido trabajando cada uno en nuestro cuaderno y en el aula, para desarrollar ya en equipos de 5 o 6 personas su propia cortina de Sant Baudelio. He querido oportuno poner estas 2 imágenes porque son las más significativas de creatividad de los alumnos, que se sale más de lo que está marcado, ¿no? Entonces, que ellos creen su propia cortina de Sant Baudelio después de ya explicarles qué es la cortina de Sant Baudelio, que está instalada en el Museo del Prado, que hay que investigar, ellos van a investigar en Internet, van a sacar documentación y se van a poner a crear su propia cortina de Sant Baudelio utilizando todos los recursos matemáticos que hemos ido trabajando. Y también poder crear sus propios problemas o solucionar los propios problemas que les haga el crear esa cortina nueva, ¿no? Entonces, ahora pasamos ya a la parte también común de la intervención del adulto. Pensamos que la intervención del adulto es muy importante dentro del aula, sobre todo teniendo en cuenta que pasan muchas horas con nosotros. Entonces, como intervención del adulto hemos destacado una serie de palabras que las vamos a resumir concretamente. El adulto tiene que transmitir emoción, alegría, deseo, satisfacción, para todo lo que les estamos enseñando lo reciban bien.
Después, creemos que es importante en la intervención del adulto que estamos planteando nosotros que alteremos el proceso. Es decir, que existe un sistema que está organizado, pero si se han dado cuenta, nosotros hemos planteado la actividad al revés, estamos creando situaciones donde el alumno puede desarrollar cosas y creemos que es importante también dar primacía a la plástica, a la artística, al arte, para poder explicar asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas, porque puede ser mucho más motivador para los alumnos. Dejar huella no es algo que se planea, sino que sucede cuando pones el alma en lo que estás haciendo. Crear algo nuevo. Fernando. Crear algo nuevo, puesto que estamos utilizando una obra del siglo XII y la estamos trayendo al siglo XXI y ellos van a crear su propia cortina de San Baudelio en el siglo XXI. Y apoyar, porque esa creación la vamos a poder desarrollar gracias a que estamos apoyando las iniciativas de los alumnos y lo que ellos van aprendiendo. Dar respuesta no solamente a las necesidades que se nos plantean en el aula en ese momento con los niños, sino a cualquier momento que ellos quieran trabajar. Y en cualquier momento que ellos quieran hacer algo especial, hay que darles ese apoyo y hay que darles esas respuestas. Y luego un estilo. Cada persona somos de una manera diferente, ¿no? Entonces, marcar un estilo es marcar una serie de pautas a seguir dentro del aula, es decir, marcar alegría, marcar rutinas, que son muy importantes, dentro del aula para que todo vaya funcionando. Y luego... creemos que es importante pues, que estamos estimulando a los alumnos para trabajar, en este caso, conceptos matemáticos y de arte e impulsar todo aquello que salga dentro del aula. Bueno, ahora para terminar, una pequeñísima conclusión. Este proyecto nos ha llevado a la conclusión de que en ambos niveles educativos se ha conseguido que los niños vean sin mirar, presten atención a los pequeños detalles y dediquen a ello el tiempo necesario para enriquecer sus experiencias. En ambos casos, en ambas aulas, han participado con alegría y con interés, con emoción, con ganas de jugar, aprender, independientemente de los objetivos que se han planteado en cada nivel. Las obras del Museo del Prado queda demostrado que pueden ser una fuente divertida para aprender a jugar en los diferentes niveles educativos. Esta cortina de San Baudelio ha unido a dos profesores que sienten y viven el mundo de la educación sin barreras, sin límites y sin separaciones. Que una buena educación... Depende de una buena enseñanza. No es solo cuestión de elegir adecuadamente, en este caso, la obra del Museo del Prado. Y hay que tener claro también los objetivos, hay que elegir adecuadamente la obra que vamos a utilizar, tener claro los objetivos y lanzarse a la aventura. Y con esto, pues con una sola frase, vamos a resumir todo este pequeño proyecto. Percibir lo que es. Imaginar lo que podría ser. Y profundizar en lo que se ha imaginado. Muchas gracias a ustedes.